tal, muchachos? El tema de esta semana incluye fracciones y decimales también y se llama orden de las fracciones y decimales. ¿Correcto? Muy bien. En este caso, lo único que vamos a hacer a diferencia de la semana anterior es aprender a ordenar tanto los números fraccionarios como los números decimales. Es decir, tenemos que aprender a diferenciar cuál es mayor entre dos números, ¿sí? Para eso podemos ver un ejemplo sencillo. Pongamos 0.3 y 0.03. ¿Cuál de esos dos números ustedes creen que es mayor? ¿Sí? Esto está sencillo, ¿verdad? Pues, por supuesto, el 0.03. ¿Cuál sería la regla que podríamos encontrar aquí? ¿Alguien sabe? Ponemos otro ejemplo, 0.04 y 0.05. ¿Aquí es más complicado o igual está fácil? ¿Cuál creen que sea mayor? En este caso, creo que sí estamos bien, 0.05. Entonces, si tuviéramos que escribir una regla para decidir cuál es mayor entre dos números, ¿cuál sería esa regla? Si observamos bien, hay algo particular en el primer par de números, que es la posición de los números, ¿sí? En este caso, la primera posición, que es la de las décimas, es la primera que estamos comparando. ¿Se ve? No se ve. De tal manera de que la primera décima es mayor que la primera décima del segundo número. Por lo tanto, pues, esta es mayor. En el siguiente caso, en el que la primera décima es 0 y la segunda décima también es 0, pues ahí no tenemos punto de comparación. Sin embargo, en el siguiente número, 0.4, hay un 4 y un 5. Estas son ¿se acuerdan? Las centésimas. ¿Correcto? Entonces, al tener un 0, pues no tenemos que revisar el número siguiente. Y fácil, el 5 es mayor. Entonces estamos comparando de izquierda a derecha, ¿sí? Los valores. ¿Cree que está bien este planteamiento? ¿Conocen alguna otra manera de compararlos para decidir cuál es más grande? ¿Sí? Estoy seguro que sí. Veamos otro pequeño ejemplo. Miremos los siguientes números. 1. 15 y 1.5 y agreguemos un tercero que es 1.035. Apliquemos la regla que habíamos comentado hace un momento. Vamos a comparar las posiciones de los décimos. Aquí tenemos un 1, un 5 y un 0. En todos los casos, si se dan cuenta, tenemos un entero y un entero. Entonces, la parte entera es igual. Ahora, lo que nos va a marcar la diferencia es el primer decimal y tenemos un 1, un 5 y un 0. Nos damos cuenta que el mayor sería este
Este sería el primero, el mayor. Después, ¿quién seguiría? ¿Cuál es el siguiente décimo más pequeño? Sería este que está aquí. Sería el segundo. Y el último que nos queda, que es un cero, sería el tercero. ¿Correcto? Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, en la ficha, ustedes van a toparse con un ejercicio muy similar. Lo único que van a tener que hacer es solucionarlo, realizar las comparaciones y en sus propias palabras escriban cuál es la regla o cuál es la forma en la que ustedes van a comparar los números decimales para saber cuál es mayor. Obviamente, hay algunos casos en el que con solo observar los números podemos ver cuál es mayor y cuál es menor. Por ejemplo, cuando los números son muy obvios, muy grandes, como por ejemplo 0.9 y 0.2, es obvio cuál sería la diferencia, ¿verdad? Aquí. Pero hay que tener mucho cuidado con 0.001 y 0.01, ¿sí? Cuando ya tenemos más numeritos ahí, más posiciones decimales, a veces nos podemos confundir. Y para eso tenemos en cuenta que empezamos a comparar primero las décimas con las décimas. En este caso son iguales. Pasamos al siguiente. Tenemos otro 0 y aquí tenemos un 1 y es el último. Entonces, ¿cuál es mayor? Pues aquí tenemos al número que es mayor. ¿Correcto? Igual podríamos ver que si tenemos números, por ejemplo, como 9.01 y 2.01, ¿cómo sabemos cuál es mayor? Bueno, en este caso nos lo está dando la parte entera, a pesar de que la parte decimal es igual. ¿De qué otra forma podría ser? 3.2 y 4.2. ¿Sí? ¿Quién nos está dando la pauta de cuál es mayor? La parte entera. Pero no se dejen engañar, a veces nos encontramos cosas así, 3.2 y 2.3. ¿Cuál sería mayor? De igual manera, la parte entera nos da la pauta. ¿Sí? Este es el bueno. ¿Correcto? Entonces, podemos agregarle la regla que habíamos visto, que cuando la parte entera es igual, en ambos casos, podremos empezar a comparar primero los décimos, en caso de que los décimos sean igual, los centésimos, y así sucesivamente, ¿correcto? Eso sería para poder ver cuál es mayor entre dos números decimales de una manera muy sencilla. Vamos a hacer un pequeño cortecito para que se borre el pizarrón. Ya está. En la ficha también encontrarán problemas de este tipo, en el que tendrán una recta numérica, ¿sí? No siempre va a ir del 0 al 1, puede ser cualquier número, por ejemplo, en este caso puedo poner un 3 y puede ser un 4, ¿sí? Y tal vez tengamos que ubicar un número como por ejemplo 3.5, ¿sí? ¿Dónde creen que iría ubicado en esta recta numérica? Eso sería fácil para este número sabiendo que de 3 a 4 la mitad sería 3.5 y sabemos que la mitad está más o menos por aquí, entonces 3.5 iría aquí. Ahora la pregunta es cómo supimos que ya iba. Eso es lo que ustedes van a tener que plasmar en las fichas, ¿sí?
un número como 3.9, ¿dónde iría? Sabemos que el 3.9 es lo suficientemente grande como para acercarse más al 4 que al 3, ¿verdad? Iría más o menos por aquí. Ahí está. Pero ¿qué cálculos tendríamos que hacer? ¿Qué pasa si tengo 3.1? ¿Dónde iría? Aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí. Y ustedes van a tener que, en las fichas, pues, darnos una regla que nos permitiría calcular la posición de cada uno de estos números, así como lo hicimos ahorita. ¿Correcto? Sigamos viendo qué más viene en la ficha. Hay varios ejercicios de este tipo. Se van a dar cuenta que en la sección manos a la obra van a encontrar bastantes ejercicios, tal vez parezcan muchos. Esto es con la finalidad de que vayan practicando, pero si no les da tiempo de hacerlos todos o sienten que está muy fácil, quiero que se centren en lo que veremos más adelante, que es la sección de repaso y practico. Veamos qué más tenemos aquí. Otro caso que se van a encontrar ustedes es algo como esto. Una recta numérica en la que van a tener un centro, ¿sí? Y no vamos a tener definido cuál es el límite a la izquierda ni cuál es el límite a la derecha, ¿sí? Va a haber un caso. Imagínense que en la primera recta uno de sus compañeros escribe un 1 aquí. Y otro de sus compañeros, perdón, un -1, ¿no? Que es negativo. Y otro de sus compañeros escribe un -1 por aquí. Él también escribe un 1 por aquí. Y escribe un 1 por aquí. Ahora la pregunta es, ¿alguna de esas dos rectas está mal? ¿O alguna de esas dos rectas está bien? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Alguna de estas está mal? Fíjense que aquí, entre el 0 y el -1 y el 0 y el 1, el espacio es muy chiquito, pero entre los dos es igual el espacio. Entre el 0 y el -1 y entre el 0 y el 1 de la segunda recta hay un espacio más grande, pero si se dan cuenta, el espacio entre cada número es el mismo. Entonces, ¿las dos están bien? ¿O hay una de esas dos rectas que esté mal? ¿Ustedes qué creen? Correcto, que ambas están bien. ¿Por qué? Porque cada una está manejando una escala diferente o una forma de representarse diferente, pero en sí se está respetando el espacio que hay entre uno y otro número. ¿En qué caso podríamos decir que está mal? ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Y borramos esto de aquí. Uno de sus compañeros vino y puso un 2 aquí. ¿Ya? Y puso un 0 aquí. Y puso un -2 aquí. Aquí hay un 0 también. Vino su compañero, puso un 5 aquí. Y puso aquí un 2. Y me puso aquí un -3. Ahora la pregunta. De estas dos rectas, ¿hay alguna que esté mal? ¿O es probable que las dos estén mal? ¿O las dos están bien? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algo que no cuadra? Se supone que en la recta estamos representando números y deben de ser parejos, por decirlo de alguna manera, deben tener una distancia equivalente, ¿verdad? Se supone que de aquí a aquí hay dos unidades y que de aquí a aquí también hay dos unidades. Son negativas, pero son dos unidades. Pero me doy cuenta que el espacio no coincide, ¿verdad? Entonces, esto está mal. Y en este caso me doy cuenta de que aquí hay un 0
Y de aquí hasta aquí hay 5, ¿verdad? 5 unidades. De aquí a aquí hay 2. Y de aquí a aquí hay 3. Y se dan cuenta de que el espacio que está aquí es muy similar al que está aquí. ¿Será que esté bien representada esta recta? ¿Qué creen? ¿Está bien o no está bien? Si yo sigo dividiendo, por ejemplo, este pedacito aquí, 2, 3, tal vez esté bien, ¿verdad? Pero si divido 1, 2, 3, aquí ya me estaría dando un menos 4, ¿verdad? Y tengo un 3. ¿Está bien o no está bien? Pues no está bien, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener que utilizar mucho la observación y la lógica para este tipo de problemas. Obviamente aquí en la pizarra es probable que el nivel de precisión al dibujar las rectas y los números no sea tan buena, pero en las fichas pues ya los tendrán con una mayor precisión y más fáciles de resolver. Ahora bien, ¿qué pasa si en un momento dado nosotros tenemos que ordenar los números, pero esos números son diferentes? Y no solo son diferentes, sino que están expresados de manera diferente. Esta la tenemos en términos de fracción y esta en decimal, ¿correcto? Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder compararlas? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que podemos compararlas solo así como así? ¿O podríamos utilizar algún tipo de conversión? ¿Qué les parece si convertimos tanto uno como el otro a un solo tipo de notación, a un solo tipo de forma de escribir el número, ya sea fracciones o decimales? ¿Cuál creen que sea más fácil en este caso? ¿Convertir los dos a convertir el punto 3 a una fracción o la fracción a un decimal? ¿Cuál creen que sea más fácil? Tal vez, en este caso, como yo estoy solito y estoy dando la clase, grabándola desde antes, vamos a imaginarnos que ustedes dijeron que un cuarto, ¿sí? Entonces, el cuarto, ¿cómo lo dividimos? ¿Se acuerdan? Numerador, denominador, ¿sí? No se alcanza a ver, ya me salí de la pantalla. A ver, aquí, ¿sí se ve? Numerador, denominador. Como no puedo dividirlo, el 4 no cabe en el 1, agrego un 0 y el punto decimal. ¿Y cuántas veces cabe el 4 en el 10? Cabe 2 veces, me queda 2, bajo un 0, me cabe 5 veces el 4 en el 20, 4 por 5, 20, menos 20, 0. Y me dio 4.20, 0.25. Entonces, entre 0.25 y 0.3, ¿cuál es mayor? Dense cuenta de que el punto 25 tiene dos cifras, una decimal y una centésimo, pero el punto 3 solo tiene una posición, que son los centésimos. Ambos no tienen una parte entera, la parte entera es cero en este caso. Pero al inicio de la clase nosotros vimos que podemos comparar la posición decimal al principio. La primera posición decimal aquí es un 2. La primera posición decimal aquí es un 3. Entonces, ¿cuál es mayor? Este, ¿correcto? A pesar de que aquí hay un número de más, ¿sí? El número que está en la posición decimal es más pequeño, por lo tanto, el otro es el más grande, ¿sí? Así que nos podemos encontrar con algo así. 0 punto, no se ve. Nos podríamos encontrar con 0.1999 y 0.2.
2. Entre esos dos, ¿cuál sería más grande? Obviamente el 0.02, ya que la posición decimal es un 2 y en el primero la posición decimal es un 1. ¿Sí? Veamos otro ejemplo y terminamos esta clase para el día de hoy y esperemos que en un par de días ya tengamos la siguiente parte, ya que todavía hay que subir a la red el video. Ok, supongamos que tenemos un tercio, tenemos un cuarto y tenemos 2/5, ¿sí? Tenemos que ordenarlos de mayor a menor. ¿Cómo podríamos saber cuál es mayor y cuál es menor? ¿Alguna idea? A mí se me está ocurriendo una que vimos la semana pasada. Ojo, en este tipo de ejercicios no solo hay una forma de hacerlo, pueden haber varias. Y esa es chamba de ustedes que tienen que averiguar cuántas formas pueden haber y elegir una. Vamos a probar una ahorita. ¿Sí? Un tercio. Yo me acuerdo que un tercio es un número que lo hemos trabajado siempre en los ejemplos y 1 entre 3, 0, 0.3, me queda 1 bajo un 0 y esto seguiría, entonces es un 0.3 periódico. Un cuarto sería 1 entre 4, no cabe, 0.2 por 4, 8, me queda 2, 0, cabe 5 veces, queda 0. 0.25, 0.3 periódico, 2/5. 2 entre 5, 5 no cabe, 0. ¿Cuántas veces cabe ahí? 4 veces 5 por 4, 20, 20, 0. Entonces, ya tengo decimales y ya sé cómo comparar decimales, ¿verdad? Interesante aquí. Entonces, ¿cuál tiene la posición decimal más grande? Tenemos un 3, un 2 y un 4. ¿Cuál sería más grande? Ah, el 0.4 que corresponde a 2/5. Uf, no se ve. Vamos a ponerlo aquí. Tampoco se ve. 2/5. ¿Sí? Y 2/5 es mayor que. ¿Cuál seguiría? Tengo un 2 y un 3. Entonces, un tercio. ¿Y cuál sería el último número? Pues el único que nos queda, un cuarto. Aquí está. Ya comparé de manera rapidita cuál de esos tres es más grande y cuál es el más pequeño. Repasando, lo único que hice fue convertir estas fracciones a números decimales. El 1/3 equivale a 3 periódico, un cuarto equivale a 0.25 y 2/5 equivale a 0.4, ¿correcto? Una vez que ya los tengo en decimal, puedo compararlos, ¿sí? Y saber que 2/5 es mayor que un tercio y un tercio a la vez es mayor que un cuarto y por lógica 2/5 es mayor que un cuarto, ¿sí? Muy bien, chicos. Da tiempo de un ejemplo más. Bien, chicos, aquí hay otro caso en el que tendríamos una recta numérica, ¿sí? Y tendríamos dos puntos marcados en la recta numérica. Por ejemplo, un tercio y 2/3, ¿sí? Esta recta sigue por este lado, esta recta sigue por el otro lado.
Tenemos un tercio y dos tercios, ¿ya? Y imagínense que nosotros tenemos que encontrar cuál es la fracción que iría justo en medio. ¿Sí? Se los muestro, me hago un ladito para ver si se ve. Tengo un tercio y dos tercios. ¿Qué fracción iría en medio? ¿Qué harían ustedes? ¿Sí? ¿Será que sea 1.5 sobre 3? ¿Ustedes creen que sea correcto escribir 1.5 sobre 3? Bueno, tal vez matemáticamente nosotros sabemos en nuestro interior que podría ser, ¿verdad? Pero sabemos que no está bien, que no es la manera ideal de expresarlo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cómo encontramos el punto medio? ¿Mm? ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Alguna idea? Para poder encontrar el punto medio entre dos fracciones que son consecutivas, ¿por qué son consecutivas? Porque inmediatamente después de un tercio sigue dos tercios. Podemos hacer un truquito muy fácil y muy sencillo. Duplicar estos números. Pero no solo duplicarlos, sino encontrar una fracción equivalente a esos dos números, pero que estén expresados con números más grandes. Para ser exactos, el doble. Fíjense que si yo tengo una fracción que sería 2 sextos, 2 sextos sabemos que es el equivalente a un tercio. ¿Por qué? Porque 2 es el doble de 1 y 6 es el doble de 3. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con el número siguiente? El doble de 2 sería 4 y el doble de 3 sería 6. ¿Y qué creen? Fíjense que ahora creo que sí ya puedo encontrar qué número hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de un 2 estoy pasando a un 4 y sé qué número está en medio. Entonces, el signo de interrogación ya lo puedo borrar. Y entre el 2 y el 4 hay un 3 sextos. ¿Sí? Fíjense que el denominador no cambia, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma cantidad de pedacitos en el que se divide algo, o la misma parte en la que está dividido este segmento. Entonces, ya encontramos una forma de hallar el punto medio de dos fracciones aquí. Ahora ustedes van a tratar de buscarle sentido y encontrarle lógica o explicarme por qué en las fichas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, tiene sentido que el primero que habíamos escrito 1.5 sobre 3, que sabemos que no es la forma ideal de escribirla, si nosotros multiplicamos por 2, ¿sí? Para encontrar un equivalente más grande nos podemos deshacer de ese punto decimal y se convierte en un 3, ¿verdad? ¿Sí? Está muy difícil. Ahí va otro ejemplo. Ahora sí, último y ya terminamos el día de hoy. Tenemos nuestra línea, ¿sí? Más grande, aquí. Sí se ve, ¿verdad? Aquí y aquí. Tenemos, supongamos que tenemos, no sé, 5 sextos y un entero. ¿Ya? Mira, no se alcanzó a ver los 5 sextos. Se nos gastó la pizarra. No había fijado. Aquí donde llega el pulmón, aquí. Aquí sí se ve 5 sextos. Todavía no se ve, ¿verdad? Esa tecnología de veras está fallando, está fallando. 5 sextos. Ahora sí se ve. Bonito. ¿Qué número estará aquí en medio? ¿Sí?
Y me dirán, profe, es que usted ya lo cambió, porque aquí tengo 5 sextos y aquí tengo un entero. Pero sabemos que un entero, si estamos hablando de sextos, son 6 sextos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay que quitar el óxido un poquito de los recuerdos para acordarnos. Esto es equivalente, vamos a poner una flechita así. Ahí está, 5 sextos y 6 sextos. Aplicamos el truco de no hace ratito. El doble de 10, el doble de 5 es 10. El doble de 6 es 12. El doble de 6 es 12. Y el doble de 6 también es 12, ¿verdad? Tengo 10 doceavos y 12 doceavos. ¿Cuál está en medio? Fácil. 11 doceavos. Y ya averiguamos qué número está aquí en medio. ¿Sí? Y carita feliz de que ya terminamos. Bueno, pues fíjense que básicamente hemos visto todo lo que va a venir en la ficha, solo que en la ficha viene más pausado, con más calma. Incluye unos videos que ustedes pueden ver y por favor véanlos. Y pues si hay necesidad de hacer otra clase, pues la hacemos. Estaré leyendo sus comentarios en el Classroom, a ver cómo nos está yendo. Pero sí, por favor, necesito que revisen el material. Si no, pues no sabemos cómo van a ir. Y con la primera ficha que se llevó 2 semanas, está pasando de que ya estamos en la segunda semana, fin de semana, faltan 2 días para la entrega y apenas me están mandando dudas cuando ya tuvimos 2 semanas para revisar el material y ya pasaron 10 días y apenas lo están revisando. Obviamente, pues se complica un poquito, ¿verdad? Así que revisen pronto su material para que tengan tiempo de escribirme ahí y mandarme todas sus dudas. ¿Sí? Si no se lo sabían, mi correo es profe.homero.mate, ya sé, está largo, arroba gmail.com. ¿Correcto? Ahí me pueden mandar sus dudas si ven que el Classroom les da mucha lata. O en todo caso, sus tutores ya tienen el número de contacto para la clase de matemáticas y ahí por favor vayan mandando todas sus dudas y las dudas que vayan llegando al grupo de matemáticas que me manden sus tutores a través, bueno, que me manden ustedes a través de sus tutores, pues los voy leyendo y pues los compilamos y le damos solución a todos y los compartimos con toda la clase. Bueno, pues me despido, chicos. Pónganse bien, estudien, que no sea pretexto que no tienes al maestro frente a ti para que no hagas tus tareas. Cuida a tus papás, cuida a tus abuelos, cuida a tu familia y échale muchas ganas, ¿sí? Que esta situación que estamos viviendo no sea un impedimento para tu desarrollo. A fin de cuentas, el que va a aprovechar todo esto eres tú y tu familia. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Larga vida y prosperidad. Hasta pronto.